Dios me los bendiga a todos. Amén. Los que nos están mirando por este canal, los saluda su amigo y pastor Ulises León del Ministerio Profecías de Fuego. Sean bienvenidos a este canal y gócense con esta palabra, porque traemos un tema muy interesante y muy importante que todo el pueblo de Dios tiene que saber. Amén. Amén. Vamos a orar todos los que nos están viendo por cámaras, en sus monitores, en sus hogares, y están gozando de este precioso canal, para que este mensaje sea de grande bendición para cada uno de los que están en sus hogares. Amén. Allí levanten sus manos, pónganse la mano en el corazón y en su mente y díganle al Señor: dame fe, dame esperanza, dame de tu palabra, Señor, porque necesito este alimento espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchándonos y viéndonos por este medio, por este canal, Padre, para que esta palabra sea de bendición, de edificación para con cada uno de los que nos están escuchando en sus hogares, Padre. Que sus hogares sean bendecidos, sean nutridos con esta palabra poderosa en el nombre santo de Jesucristo. Y ustedes se unen conmigo para decir amén, Amén. y amén. El tema que traemos hoy para todos los que nos están escuchando está basado en el libro de Mateo, capítulo 11, el verso 11. Capítulo 12, Mateo, capítulo 11, verso 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, los violentos lo arrebatan. Amén. Asimismo, quiero que se vaya conmigo a la otra escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Dice la palabra de Dios, dice la preciosa palabra de Dios, dice capítulo 21, verso 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con azufre, que esta es la muerte segunda. Muy bien. Hermanos, espera un poquito. Hermanos, el tema que traemos hoy, que el Señor me acaba de dar para su pueblo, es: los cobardes no tienen parte en el reino de los cielos. A mí me llama la atención esta palabra donde dice, en el 21 Apocalipsis, donde dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Así dice la palabra de Dios. Y acabamos de leer en Mateo capítulo 12, verso 11, que dice que desde antes de Juan el Bautista hasta en estos días, Jesús dijo, desde Juan el Bautista para acá, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. En otra traducción dice: solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Yo me empiezo a gozar con esta palabra. Yo siento la presencia de Dios, porque el mensaje de hoy es para todas esas personas, todos esos hermanos, todo ese pueblo que está pasando angustias, necesidades, temores. El Señor te da una palabra y te dice hoy, en esta hora y en este día: si solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Desde los días, yo le voy a explicar ahorita por qué dice desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, solamente los valientes, lo arrebatan. Cada quien tiene que tener valor, tiene que tener valentía, tiene que tener ánimo propio, tiene que motivarse con la esperanza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da esperanza, es la que nos da fuerzas, es la que nos motiva para tener valor, para arrebatar la bendición y la promesa que Dios prometió para tu vida. Siento a Dios.
Yo siento a Dios, hermano. Escúchame, porque esta palabra es para el pueblo de Dios. Esta palabra es para el que está escuchando. Y Dios te dice en el capítulo 21, en el capítulo 21, en el verso 8 dice que más los cobardes estarán fuera. A mí me llama la atención porque la escritura dice, antes de mencionar a los fornicarios, a los borrachos, antes de mencionar a los hechiceros, antes de mencionar a los idólatras, antes de mencionar a toda esa lista que da, que tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, antes de mencionar a los incrédulos, primero dice los cobardes. Qué tremendo, hermano, que todo empieza con la cobardía, todo empieza con el miedo. El pueblo de Dios, tú que me estás escuchando, no debes tener miedo. Porque si el poderoso gigante, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, nadie va a poder contigo. No habrá nada que te pueda destruir. No habrá nada que se pueda oponer en contra de tu llamado, en contra del propósito que Dios tiene para tu vida en esta tierra. En esta tierra todos los que reconocemos, los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, siento su presencia. Todos los que tenemos a Cristo y nuestra esperanza de gloria es Cristo, es nuestra salvación, y las arras de nuestra esperanza son el Espíritu Santo. Te voy a decir una cosa, para ti es este mensaje. Para ti, tú que tienes la esperanza de Cristo Jesús, si tú has reconocido que Jesucristo es el centro de tu vida, si tu corazón y tu mente ya decidieron seguir a Jesucristo y tienes la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está sobre ti, déjame decirte una cosa. Tú que me estás escuchando, no puedes tener miedo. Porque los incrédulos, primero no dice los hechiceros, primero no dice los idólatras, primero dice los cobardes estarán fuera. Primero son cobardes y después viene la incredulidad. Primero empieza la cobardía y después, ¿qué sigue? Se lo acabo de leer. Y los incrédulos estarán, ¿qué? Fuera. Así es que dígame, ahí en su casa, ahí en su hogar, ahí donde usted está, dígale: cobardía, miedo, no me vas a invadir, porque Jesús, porque Dios, porque la esperanza de gloria, el que puso promesas en mi vida, el miedo no va a entorpecer el propósito que Dios tiene conmigo. Hace mucho ruido esto. No va a entorpecer el propósito que Dios tiene conmigo. Si tú eres una persona con propósito, una persona que Dios llamó, si tú eres esa persona, déjame decirte una cosa, págalo. Déjame decirte una cosa, págalo. Déjame decirte una cosa. No puedes tener miedo. Y mucha gente dice: el miedo es de humanos, el miedo natural, hermano, el miedo que tiene de sentido común, ese es normal. Del miedo que te está hablando la Escritura es un terror, es una desconfianza que Dios no te va a sacar de la situación, de la angustia, del problema que tú estés pasando. No importa por lo que estés pasando. El miedo es lo contrario a la fe. El miedo nos frena para creer. Escúchame bien. El miedo nos frena, el miedo y la cobardía de la cual Dios te habla en la Escritura que te acabo de leer. Porque ahí es donde quiero que te enfoques. Quiero que te enfoques a lo que dice la palabra, no tu conocimiento, no tu raciocinio, no tu razonamiento humano. Quiero que te enfoques en lo que Dios dice. Y si Dios dice en su palabra, escúchame bien, si Dios dice en su palabra que los cobardes estarán fuera, que los cobardes estarán fuera, es por una razón. No es nada más porque sí. Yo quiero que me escuche, hermano. Los hermanos que fueron escogidos para estar aquí, quiero que me escuchen una cosa. Porque hay un miedo. Hay un miedo. Y yo le voy a explicar
Dos tipos de miedo. Está el temor natural. Pero la palabra de Dios, cuando te habla de que tenemos que tener el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, ¿sí o no? No es miedo a Dios, es un temor reverencial, es un temor de respeto, amén. Eso es una cosa. Dios no está hablando de eso, de la escritura que te estoy hablando. No, es que te voy a meter a lo que la palabra dice, amén. Yo ya le solté, yo ya leí la escritura. Déjenme enfocar bien, ¿ok? Yo ya le leí la escritura. Porque de esa fuente, de esa escritura que te acabo de leer, va a fluir una fuente de poder, de autoridad. Te vas a revestir de fe, de esperanza en Dios. No esperanza en el hombre, esperanza en Dios. Porque yo le quiero hablar a gente. Yo en esta hora no le quiero hablar a cualquiera. Le quiero hablar a gente, a cristianos, a hijos de Dios que tienen propósito con Dios. Quiero gente con propósito. Santo. Gente que fue llamada por Dios. Gente que fue destinada por Dios. Porque no cualquiera reacciona a la palabra de esperanza. La contradicen luego. Hay un miedo, hay un temor. Más bien es temor. ¿Cómo se le podría decir? Es un tipo de temor. ¿Cómo se dice? Natural. Un carro viene recio. Usted va a cruzar la calle. Y usted por instinto, ¿qué hace? Se hace a un lado, ¿sí o no? Ahí viene un carro, háganse a un lado. Yo no te estoy hablando de eso. Ese es un temor natural. Con lo que está pasando ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Hay una pandemia, ¿sí o no? Amén. Yo no le estoy diciendo que no tenga precaución. Al contrario, hermano. Desde que empezó a pasar todo esto, el primero que empezó a usar el gel antibacterial fui yo. Y muchos hermanos se reían de mí. Ay, pastor, no exagere. ¿Qué tiene miedo? Hermano, tenemos que ser precavidos porque la escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí o no? Amén. Pero es que la gente siempre está esperando que las cosas se pongan graves para entender. ¿Sabes por qué pasa eso? Le voy a decir por qué pasa eso. Eso pasa porque a veces la gente le hace falta mucho tener un temor natural, de instinto. Por instinto, hermano, si hay un semáforo, van como 20 carros a 20, 30, 40, 50 millas, yo no voy a cruzar la calle. Y no es porque tenga miedo, tengo un instinto natural que me dice que me tengo que proteger. ¿Cuántos me están escuchando? Es que tú tienes que entender por qué Dios dice que los cobardes estarán fuera. Porque hay muchos cristianos que tienen que son cobardes en las circunstancias de las que están pasando en estos días. Tienen un pavor, tienen un miedo. Piensan, hermano, que piensan que el virus anda como helicóptero queriéndose meter en las casas. El virus no trae helicóptero, hermano, ni se anda metiendo por las ventanas de las casas. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Tome sus precauciones por instinto natural. Escúchame, es que al pueblo le falta inteligencia y sabiduría de parte de Dios. Yo para cargar el gel antibacterial y para tener limpieza, yo no tuve que esperar para entrar a fase 3 ni a fase 2. Desde que se anunció yo lo empecé a hacer. Y hubo hermanos que me tacharon por cobarde. Hermano, usted tiene que entender lo que Dios dice. Aviéntese al hoyo, pues, al cabo que no le dijeron a Jesús: aviéntate de esta altura, al cabo que escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¿Sí o no dijo así? Satanás no dijo eso. Satanás citando la Biblia para cada quien salirse con la suya, ¿verdad? Cristianos usando y citando la Biblia para salirse con la suya, para salirse con su terquedad. Hasta te citan la Biblia, hasta te citan la Biblia para no orar. Te citan la Biblia para no buscar de Dios. Citan la Biblia para no ayunar. Cuidado con esos cristianos. Te citan la Biblia y no saben y ni entienden lo que dice la Biblia.
cielos sufre violencia y solamente ¿quiénes? Los violentos. Alguien para limpiarme la frente, por favor. Y solamente los valientes que arrebatan. Tenemos que arrebatar. ¿Qué es lo que tenemos que arrebatar? Usted no va a arrebatar para robar, hermano. Usted va a arrebatar las promesas que Dios te dijo que se iban a cumplir en ti. Yo tengo muchas promesas, hermano, y nunca me voy a cansar de decirlo, que Dios tiene en mi vida. Tal vez tú también tengas promesas que Dios te marcó con una palabra en tu vida. Y tú no te puedes ir de esta tierra si esa palabra no se cumple en tu vida. Si estás marcado, si estás destinado para un propósito, para un tiempo, en esta hora tu vida no se puede frenar allí. Tu imprudencia sí, amén. La imprudencia sí. Porque Dios no respalda a imprudentes. Dios no respalda a flojos. De lo que se echan ahí a rasgarse el ombligo. Hay que Dios se encargue. Ni siquiera ora, ni siquiera ayuna, ni siquiera busca a Dios, ni siquiera se arrepiente. Hay que Dios se encargue y ni siquiera hace por buscar un trabajo. Amén. Hay que Dios se encargue, pero ¿qué está haciendo pues? ¿Cómo que Dios se encargue? Si el reino de Dios sufre violencia, si solamente los valientes lo arrebatan, tienen que hacer algo al respecto de lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios dijo de ti? ¿Qué es lo que Dios dijo de mí? Lo que Dios dijo de ti se tiene que cumplir. Pero hay que trabajar en ello. Hay que hacer algo al respecto. Si queremos que se cumpla lo que Dios dijo de mí y lo que Dios dijo de ti, porque todos tenemos promesas, amén. Todos los que me están escuchando tienen una promesa de parte de Dios. Amén. Y esa promesa se va a cumplir cuando hagamos las cosas como Dios mandó. No es como el diablo dijo que las cosas se iban a hacer, amén. Porque a Jesús de Nazaret, en la tentación, cuando estuvo en 40 días y en 40 noches, que fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado 3 veces por Satanás. Y en la primera tentación le citaron palabra para que cayera. En la segunda le citaron y le citaron el Salmo 91, ese salmo que a todos nos gusta, amén. ¿Cuánto les gusta el Salmo 91? A mí me encanta, pero que me lo diga el Espíritu Santo, no que me lo diga Satanás. Y que no me lo diga un cristiano sin propósito y un cristiano que no se mete en el fuego del Espíritu Santo. Yo no dejo que me cite la palabra alguien que no tiene el Espíritu Santo. Porque a Jesús se lo quisieron hacer. A Jesús le quisieron citar la Biblia. Y si era cierto lo que decía la Biblia, ¿verdad? Pero ¿de quién venía? De un diablo. De un diablo sin propósito, sin beneficio y sin propósito. Cuidado con la gente que te cita la Biblia y no tiene propósito, te puede matar. A mí me llama la atención. A mí me llama mucho la atención. Hermano, ni modo, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. No lo quería decir. Quería que le apagaran un ratito la cámara, pero no, lo voy a decir. No lo apagues. Me llama la atención por qué hay pastores que han muerto por el coronavirus. Santo. A saber a qué espíritu están escuchando. Es que no cualquiera que llegue con Biblia y conozca Biblia voy a dejar que me ministre. A mí me va a ministrar alguien que ande con la sabiduría del Espíritu Santo. Y entonces la palabra se va a cumplir donde dice: y sus ángeles me cubrirán, y Jehová será mi roca fuerte, mi roca fuerte, mi protección. Entonces se cumplirá la palabra donde dice: a sus ángeles mandará para que me protejan y yo no caiga en piedra alguna. Y no sea destruido por ninguna de esas piedras. Necesitamos gente que anda en el Espíritu. Necesitamos gente que anda en el poder del Espíritu. Necesitamos a gente que no tenga miedo, hermano. Que sea sabia. Usted nunca corra detrás de un miedoso. Usted nunca corra detrás de alguien que tiene miedo. Usted corra detrás de alguien que trae la palabra del fuego, de la sabiduría, del poder y de la autoridad del Espíritu Santo. Sobre ese síguelo,
porque allí habrá liberación, sanidad, guianza y luz. Amén. Usted no se vaya sobre cualquiera, hermano, que agarre una Biblia. Benditos todos los ministerios que están siendo guiados por el Espíritu Santo, por la sabiduría y por la prudencia del Espíritu. Bendigo a todos esos ministerios que fueron prudentes cuando empezó toda esta situación que le llamamos como pandemia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Desde la primer noticia yo tomé cartas en el asunto. Y cuando se entró fase 2, ¿qué están haciendo? Hermanos, cuídense. Yo desde cuándo me estaba cuidando. Dios, el que anda en el Espíritu capta los tiempos y entiende los tiempos. Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo ahorita. Si iglesia, tú que me estás escuchando, si no entiendes los tiempos, se te va a ir el tiempo de tu visitación. Usted voltea a ver a los lados, hermano, todo lo que está pasando. Para los que no conozcan, estamos hablando desde Tijuana. Y aquí muy cerca hay muchos lugares de prostitución, de drogadicción. Muchísimos. Y todos han sido cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Avivamiento viene. Yo miro avivamiento. Muchos miran muerte. Yo no miro muerte. Yo miro vida. Miro avivamiento para todo aquel que tiene los oídos conectados con el Espíritu de Dios. Amén. Hay vida, hay sanidad, hay salvación, hay restauración, hay avivamiento. Pero solamente los valientes arrebatan en el nombre de Jesús. Amén. No hay destrucción. Ciertamente estamos en estos tiempos, las naciones enteras estamos caminando por un valle de sombra de muerte, ¿sí o no? Pero dice la palabra, oh hermano, yo no le voy a mentir, podemos caminar en el valle de la sombra de la muerte. Pero dice, pero no tendré miedo, porque Dios estará conmigo. Amén. Mientras Él esté contigo, iglesia, pastor, evangelista, quien sea que me esté escuchando, mientras Dios esté en el asunto, no tendré miedo de caminar en la sombra de la muerte. No tendré miedo, no tienes por qué temer. Pero hay que entender bien a qué se refiere Dios cuando dice que los cobardes estarán fuera. ¿Se lo acabo de leer o no? Amén. ¿Y a qué se refiere cuando la palabra dice que hasta los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan? Porque se necesita tener valor para obedecer. Se necesita tener valor para obedecer. Hermano, se necesita tener valor para obedecer. ¿Para obedecer a quién? ¿Para obedecer qué? Es que yo miro mucha gente que obedece, pero nomás no obedece los medios de comunicación, pero no obedece a Dios. Porque mucha gente no sale de sus casas y está bien, porque dice, estamos obedeciendo. Aquí también estamos obedeciendo, no se preocupe, estamos en una casa y es un grupo pequeño nada más, también estamos obedeciendo. No salgas de casa, pero mucha gente va a ponerle gasolina a su carro, ¿verdad? Amén. No me diga que no, porque sí es cierto. Ya los he visto. No salgas de casa, pero va al mandado, tiene que comprar comida, ¿sí o no? Amén. Ya los he visto. No salgas de casa, pero de vez en cuando va con un familiar. Ya los he visto. Amén. Te voy a decir una cosa, cuando vas a la gasolinera, hermano, si de veras quieres obedecer, ¿me estás escuchando? Si de veras quieres obedecer a Dios, porque Dios habla de prudencia y sabiduría. Dile de la gasolinera que se ponga gel. Porque una vez a mí me dijo uno, traigo guantes. Pues sí, los guantes te protegen a mí, pero no a mí. No, te protegen a ti, pero no a mí. Póngase gel, si no, no compro gasolina. Prudencia. Y muchos de los que dicen que no salen de sus casas no han hecho eso. Amén. Amén.
Muchos grupos, mucha familia no ha salido de casa, pero papá a veces tiene que trabajar. Amén. Y se expone. Entonces, la mayoría dice que está guardando y está obedeciendo al hombre, pero yo te voy a decir una cosa. Obedece a Dios. Amén. Obedece a la sabiduría del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que obedecer. Que toda la gente, hermano, ahí trae un salidero, hermano, por todos lados de la gente. Y usted ve en muchas privadas donde yo vivo, no salgas de casa. Pero en la noche tenían fiesta. No me dejaban dormir esta noche, hermano. De hecho, estando medio ojeroso, no me dejaban dormir con tanta música y a todo volumen. ¿Me explico? Imprudentes, dirá usted, son impíos, hermano. Pero yo no le estoy hablando a los impíos. Le estoy hablando a la iglesia que dice que no sale de casa, pero de vez en cuando se la juega. Y lo peor es que no tiene ni sentido común para cuidarse. Y la sabiduría de Dios dice que tenemos que tener sentido común para cuidarnos. Yo nunca he predicado en contra de la pandemia, nunca he predicado en contra de lo que está pasando. Pero yo le he dicho a la iglesia, aprenda a comer pescado, sea sabio, abra bien los ojos, no se duerma y no te engañes. Porque donde hay prudencia, donde hay sabiduría, dice que el sabio mira, ve el peligro, y ¿cómo dice la escritura? Mira el peligro y se aparta. Yo ando con mi esposa, agarras ese portón para abrir, ponte gel. Haz esto, haz el otro, hermano. Al ponerse gel en sus manos, a veces es incómodo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. La palabra de Dios cuando dice los cobardes estarán fuera, no se refiere a la gente que está siendo prudente, no malentienda. Los valientes son prudentes, porque los valientes son obedientes, y el obediente siempre va a esforzarse por arrebatar su bendición y para que la palabra que Dios le dio se cumpla en su vida. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado a tu vida? ¿Cuántas se han cumplido y cuántas no se han cumplido? Pues va siendo tiempo, iglesia, va siendo tiempo, pueblo, de que lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló, se cumpla, pero solamente va a ser para los obedientes. Sí, pero porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes, ¿lo qué? Lo arrebatan. Solamente los que tienen el valor lo arrebatan. ¿Quiénes son los que tienen el valor? Los que obedecen. Amén. Los que no obedecen, no. Los que ven el peligro y se aparta. Porque el que siempre quiere pelear, el que siempre quiere luchar, el que siempre quiere luchar con sus fuerzas, a alguien no le puedes decir algo a veces, hermano. No le puedes llamar la atención porque se ponen violentos. Hasta una navaja te quieren sacar. Hasta te hacen malas caras. Hermano, haga decir, se ponen enojones. ¿Por qué se pone enojón si le están diciendo que obedezca? Es de valientes que alguien te lo diga y es de valientes obedecer. Tanto como el que lo dice, el que da el consejo es valiente porque se atrevió a decirte en qué estás fallando para que haya un cambio. Y tanto es valiente aquel que recibió el consejo y lo obedece. Pero es que la gente se siente valiente cuando dice, yo no le hago caso a nadie, yo nomás obedezco a Dios. Pues ya estuvo que no obedeció a nadie. Yo nomás obedezco a Dios. Pues Dios dice que te sujetes a tus pastores. Hey, Low. Es que no tiene pastor. Ok, búsquese uno entonces. Búsquese un pastor entonces. La palabra de Dios dice, sujétate a qué? A las autoridades. Amén. Amén. Vamos a sujetarnos a las autoridades. Siempre y cuando no te prohíban. No nos han prohibido que prediquemos el evangelio. Amén.
Solo son medidas de seguridad. Ya las sabemos, ¿sí o no? Solo son medidas de seguridad. Eso es todo. Y tenemos que seguir un ¿qué? Un protocolo. Si no hay protocolo, no hay nada. Yo le hice varias recomendaciones que yo le aseguro que la mayoría que me está escuchando por internet, la mayoría de la iglesia, aún de las iglesias de nosotros, tenemos dos, amén. Amén. Dos iglesias profecías de fuego. Yo estoy seguro que la mayoría de los que nos están escuchando no se han sujetado al reglamento que yo les leí que tenían que tener en su casa, ¿sí o no? ¿Qué les dije? Un spray con un poco de cloro, pinol. Si usted salió al mandado, si usted salió mandado a la calle, rocéese todo, hasta debajo de la suela de los pies, ¿sí o no? Amén. ¿Quién lo está obedeciendo? Pastor, pero es que usted dijo que los cobardes, los cobardes no obedecen. Santo. Los valientes, escúchame, obedecen. Hay un protocolo que seguir. Hace poco fui, ya tiene más o menos como un mes, estuve platicando con una hermana. Y me dice, yo cuando voy al mercado, voy y me pongo mis guantes, me pongo mi mascarilla, me pongo todo. Y cuando llegas a tu casa, ¿qué más haces? No, pues limpio bien el mandado, limpio todo. Y le dije, ¿te faltó algo? Le dije, te faltó un spray afuera de tu casa donde te rocíes con un poco un poquito de cloro y un poco de alcohol para que si traes el virus por ahí se muera, amén. Y se quedó así. Es que yo sé que la mayoría está escondido, están escondidos como ratones en sus casas, pero no siguen protocolo. El pueblo de Israel siguió protocolo, ¿sí o no? Amén. Amén. Se les ordenó que se quedaran con su pueblo nada más, ¿sí o no? No vayan y no se revuelvan con los demás. Protéjanse, ¿por qué? Porque tenían que seguir ¿qué? Protocolo. Estamos en un tiempo que tenemos que seguir protocolo. No me voy a cansar de enseñarlo, no me voy a cansar de decirlos. Porque esto, hermano, que está sucediendo, a mí me huele a avivamiento. Amén. A mí me huele a avivamiento, pero nada más. Solo los que están siguiendo protocolo. No son los que están espantados en sus casas que no salen. ¡Ay! 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 Pero no hace nada más que puro esconderse. No hace nada. ¡Ay! 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 Y llegan y salen a la calle y entran a su casa como si nada. Rocéese y túmbese todo lo que se tenga que tumbar, hermano, por el amor de Dios. ¿Para qué está como ratón nomás ahí metido en la casa si no vas a seguir protocolo? ¿Por qué vas a estar como ratón escondido en tu casa? ¿Sí me entiende? ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Estoy hablando las cosas como son, porque así son. Y no miento en nada de lo que digo. Hay unos que han aguantado una semana en sus casas, otros 15 días, otros después de 15 días pues les atacó el hambre, hermano, se acabó la comida y tuvieron que salir al mercado. Pero como andan con miedo, se les olvida cómo guardar protocolo. ¿Cuántos tienen una botellita de rociadora afuera de su casa antes de entrar a su casa? Los que están en internet, ¿cuántos? Pero buenos para criticar a los demás, ¿verdad? El dedo señalador, luego, como si usted guardara todo hasta el pie de la letra como tiene que ser el protocolo. Pues le voy a decir una cosa, yo lo tengo guardando desde que entramos en fase 1. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ríase ahora! ¡Ríase ahora! ¡Gloria a Dios! Por eso Dios me respalda y me va a respaldar, porque solamente los valientes obedecen y arrebatan el reino de los cielos. Allí habrá libertad, sanidad y restauración, porque no hemos tomado a la ligera lo que Dios me mandó y mandó a la iglesia a que haga y cumpla. Siento a Dios. Siento su presencia. Siento su Espíritu Santo.
Mas los cobardes, primero hay que empezar siendo un cobarde para no obedecer. Es que la gente se siente valiente cuando no obedece. Yo me he fijado en eso. Soy pastor, hermano, ¿no? Le llamas la atención a una ovejita y una ovejita te dice tranquila, no, sí es cierto, pastor. Y la otra pone la cara así, acércame a la cámara. Y parece como que el que hizo caritas así, parece que ese es el valiente. Y el que fue humilde y aceptó el consejo de la sabiduría de Dios, pareciera que ese, en la vista del negativo, pareciera que ese es el rebelde. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora resulta que el obedecer a Dios es de cobardes. Para algunos, pues digo, para algunos, yo sé que no todos, amén, yo sé que no todos. Son todos los que me están escuchando nada más. Me explico, pero yo sé que no es a todos. Solo algunos. Es que la gente se cree saberlo todo. Piensan que todo lo saben. Oh, y es que eso es así. Oh, es que cada quien tiene una opinión diferente a la situación o al problema que algunos estén pasando. Cada quien tiene una opinión diferente. Usted, hermano, cada quien va a tener una opinión diferente. Pero eso no es lo importante. Lo importante es quién obedece. Sorpresa. El que obedece es el valiente. Y el que no obedece parece que es el valiente. Oh, tú eres, no, es que es un rebelde. Oh, es que este sí, no, acá, no. Es tremendo, ese a nadie le hace caso. Es muy independiente. A nadie le hace caso a esa persona. Y todos, la ignorancia los empieza a ver como valientes. Pero es pura ignorancia revolcada con valentía. Esa persona es la más cobarde. El que anda matando, el que anda sembrando discordia, el que está poniendo en contra al pueblo de Dios. Amén. Los que ponen en contra lo que se predica y lo que se enseña. Esos son los cobardes, porque ellos no tienen nada que dar. Entonces, como no tienen nada que dar, pues vamos a contradecir a los grandes. Para ver si de esa manera agarramos un poquito de fama, dicen, ¿verdad? Sí, por eso hay mucho videíto cortado de 5 o 10 minutos. Porque es gente como no tiene fama, andan buscando fama con los que tienen. Andan buscando sembrar discordia para, como dice el ramo artístico, para que aunque sea tengan 15 minutos de fama. Y consiguen sus 15 minutos de fama y ya piensan que con eso le hicieron. Pero lo único que sembraron fue rebeldía. Lo único que hicieron fue se pusieron en contra del mandamiento de Dios, del propósito de Dios, del llamado de Dios. Lo único que están haciendo es frenar el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia nadie la va a frenar. Nadie la va a parar. Cristo dijo que el infierno y las puertas del Hades no iban a frenar la iglesia. En ninguna época de los siglos pasados, del siglo presente, en los siglos pasados, iglesia primitiva, primer siglo, segundo siglo, quinto siglo, onceavo, 12, el año 1200, 1300, 1400, siempre se han levantado ataques de una o de otra manera. Siempre el propósito de Dios ha querido ser frenado. Pero luego decir una cosa: cuando el diablo, cuando las pruebas quieren frenar el propósito de Dios, Dios más acelera a la iglesia. Es cuando vienen más avivamientos. En este tiempo, en estos días, viene más avivamiento para la iglesia. Viene más presencia para la iglesia. Viene más poder para la iglesia. Viene más autoridad para la iglesia, para sanar, para liberar. Si ha habido señales, si ha habido sanidades, liberaciones, pues agárrate, porque vienen más señales, más avivamiento, más liberación, más sanidad, más restauración. Pero tenemos que estar conectados con el espíritu de valentía. Tenemos que estar preparados para que en medio de las circunstancias de las que estamos viviendo tengamos oído del espíritu para poder ver en medio de la oscuridad, para poder ver con la luz que Dios nos da. Amén. Porque la luz es la que nos va a liberar. Es la luz. Yo quiero que arrebates. Yo te voy a decir, dame 5 minutos más. Voy a terminar de culminar el mensaje. Dame 5 minutos más.
en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, patriarcas proféticos. David, reyes proféticos. Y todos los profetas como Isaías, Jeremías. Estos 3 jóvenes que fueron llevados también al horno de fuego. José, entre ellos Daniel y los 3 amigos de Daniel. En todos esos tiempos hubo grandes avivamientos de salvación. A reyes, a gobernantes se les abrieron los ojos por las grandes hazañas y el poderío de Dios, cómo era manifestado en las vidas de estos hombres. En medio de las circunstancias difíciles de la opresión, en medio de una nación desconocida, José llevó avivamiento. Llegó a llevar y a poner el nombre de Dios en alto. Cuando había ¿qué? Cuando había hambres. 7 años de escasez. 7 años de abundancia primero, 7 años de escasez. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sabe una cosa? Allí Dios llevó avivamiento en medio de la escasez. Cuando él estuvo pasando tribulaciones en las cárceles, allí Dios le llevó avivamiento en la cárcel. ¿Por qué? Porque la cárcel empezó a avivarse. La cárcel, todo lo que tocaba a José prosperaba. Pero primero tuvo que haber tiempo de ¿qué? Tiempo de persecución y tiempo de tribulación. ¿Saben que estamos pasando tiempo de tribulación ahorita, hermano? Porque lo que está pasando no es cualquier cosa. Yo no lo quiero engañar. Viene colapso económico para todas las naciones. Amén. A mí me da gusto. Porque eso quiere decir, eso quiere decir que entramos en los tiempos de José, donde el poder de Dios se va a manifestar con todo aquel que no le tiene miedo a lo que está viviendo ahorita. Como los tiempos de Daniel, donde quitaban reyes y 4 reyes, uno, el segundo, el tercero, y Daniel seguía siendo el segundo poderoso. La autoridad divina no se quitaba del lugar. ¿Por qué? Porque Dios, aunque sea tierra desconocida, aunque sea tierra desértica donde no hay nada, si Dios, escúchame bien, si Dios está en medio de esto, Dios va a poner en alto la iglesia. Dios va a poner en alto los ministerios que han creído a la palabra profética para este tiempo del Espíritu Santo, tiempos de avivamiento para su iglesia, de poder y de autoridad. Déjate, termino de decir algo. Esto es lo más tremendo que me llama la atención. Todos esos grandes profetas que te mencioné, ninguno tuvo la autoridad para echar fuera demonios. Cuando el reino de Dios viene, cuando llegó Jesucristo, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer Jesús? Usted me va a decir sanidades, amén, yo creo, porque eso sucedía en el Antiguo Testamento. Usted me va a decir milagros, amén, porque sí sucedían milagros en el Antiguo Testamento. Siguen sucediendo milagros, siguen sucediendo sanidades. Pero cuando Jesús vino, hizo temblar verdaderamente como ningún otro. Hizo temblar al infierno, hizo temblar a los demonios. Porque por primera vez en la historia de los patriarcas, de los profetas, de todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, ningún profeta, por mucha autoridad que tuviera en el Antiguo Testamento, nunca liberó a una persona que estaba endemoniada. Siento a Dios. Yo siento a Dios. Nunca hubo una liberación demoníaca. El que trajo liberación demoníaca fue Jesucristo. Por eso dijo, el reino de los cielos ahora sí, ahora verdaderamente está sufriendo. Satanás, los demonios, en este tiempo, iglesia, esa autoridad de expulsar y de hacer temblar al diablo. Estamos en el tiempo del avivamiento, donde hacemos temblar el reino de las tinieblas. Por eso, a donde usted vaya, expulse y eche fuera, rompa cadenas y ataduras demoníacas, porque el reino de las tinieblas está sufriendo. Y nunca en la historia de los patriarcas y de los profetas del Antiguo Testamento, nunca habían sufrido tanto los demonios. Empezaron a sufrir
cuando Yeshua, nuestro Salvador, vino. Por eso yo no creo en ministerios que no echan fuera demonios. Una de las señales más grandes es gente liberada de espíritus inmundos. Eso es lo que hace temblar las tinieblas. Porque hay gente que aún puede ser sana, hermano, pero sigue con el diablo adentro. Yo he visto gente que es sana, hermano, pero sigue endemoniada. Entonces, ¿cuál es la señal que tiene que tener un cristiano principal? Es el nombre de Yeshua, es el nombre de Jesucristo, que haga temblar las puertas del infierno. Porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, porque a la iglesia le fue dada una autoridad en contra del reino de las tinieblas, expulsar el reino de las tinieblas, hacerlo temblar. Yo voy a hacer una oración, amén. Voy a hacer una oración en el nombre de Jesús. No le cortes todavía. Voy a hacer una oración. Yo quiero que todos me escuchen esta oración. Ponme alabanzas, por favor. Vamos a orar. Que les siga grabando. Vamos a orar. Vamos a orar. Tú que me estás escuchando. Ok, está bien. Vamos a orar primero. Bendito es tu nombre, Padre. Padre bendito. El reino de los cielos sufre violencia, Padre, y solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes lo arrebatan. Iglesia, únete conmigo y sé valiente. Lo único que tienes que hacer es ser valiente, que el miedo no te invada. Usted no es cualquier ministerio. Usted tiene la guianza, la sabiduría del poder del reino del Espíritu Santo. En tu boca está, suelta esa palabra guiada por el Espíritu de Dios. Suéltala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh bendito Dios. Oh bendito Espíritu Santo. Voy a hacer una oración para todos los que me están escuchando por atrás de sus monitores. Los que están por este canal de YouTube. Oh bendito sea tu santo nombre. Pon tu like, suscríbete para seguir subiendo más predicaciones y mensajes, amén. Aleluya. Padre Santo, yo bendigo a todos los que nos están escuchando, Padre. En el nombre de Jesús, si tú tienes un dolor de cabeza, del estómago, en tu corazón, si tú tienes una aflicción, ponte tu mano allí, en el nombre de Jesús. Si estás pasando una aflicción espiritual, si tienes un ataque satánico, si el reino de las tinieblas, del miedo, del temor, de la cobardía te ha invadido, abre tu corazón a Jesús y Él te va a hacer libre en esta hora. En el nombre de Jesús, recibe liberación, sanidad, toda aflicción se va fuera. ¡Se libre! ¡Ora Mashay Baja! Fluye, espíritu de vida, aliento de vida, fluye, ministra corazones, ministra vidas, Padre. Que el que no te conoce, que el que se apartó de Cristo, venga a los pies de Cristo. Reconozca que es un pecador, reconozca que necesita a Jesucristo, reconozca que necesita el centro de su vida, que reconozca que necesita a Cristo en su vida. Que Cristo sea el centro de tu vida. Oh bendito Dios. Toda dolencia, toda enfermedad, todo espíritu que no venga de parte de Dios, todo propósito que no viene de parte de Dios, libero tu casa, libero tu vida, libero tu corazón, te libero de toda angustia. En el nombre de Jesús, recibe bendición, recibe restauración, recibe propósito, porque tú tienes propósito, tú tienes llamado. No estoy hablando con gente, no estoy hablando por gente que no tiene propósito. El Espíritu de Dios para estos tiempos quiere gente de avivamiento, quiere gente con propósito, quiere gente que le crea, quiere gente sabia, prudente, quiere gente con Biblia, sí, con Biblia, pero que tenga al Espíritu Santo que lo guíe. En el nombre de Jesús, fluye esa sabiduría en cada casa, en cada hogar. Venga la liberación, venga la restauración, venga el avivamiento. Recibe ahora.
Recibe. Recibe. Cualquier dolencia que tú tengas, cualquier angustia que estés pasando, escucha bien, hermano, escucha bien, hermana. Dolores de estómago, dolores de cabeza, estrés, depresión por causa del encerramiento, depresión de oscuridad porque no sabes qué hacer. Estás encerrado en tu casa, no puedes salir. La desesperación, ni el dinero te puede consolar, nada te puede consolar. Las necesidades, recibe presencia de vida, recibe bendición. Deja que el Espíritu Santo se meta a tu casa y ministre tu casa. Deja que el Espíritu Santo se meta a tu casa y ministre tu casa. Oh, bendito Salvador. Deja que la presencia de Dios ministre tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Desactívalo. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Salvador. Le falta más sabiduría en la casa de Dios. Falta más sabiduría. Está muy estancado el pueblo. El pueblo se necesita despertar, necesita reaccionar. Recibe presencia, recibe ministración, recibe paz en tu casa. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré. No me vencerá la angustia ni la depresión, porque Dios está conmigo en el aquí y en el ahora. Dios está contigo. Recibe, recibe. Dios no viene a golpearte a ti. Viene a hacernos a reflexionar, pero no nos viene a golpear. Viene a avivarnos. Viene para que abramos nuestros ojos y miremos todas las grandezas que Dios está haciendo en los rincones de la tierra. Y miremos que mucha gente está volteando a ver a Dios. Antes no orabas, ya empiezas a orar. No te canses de orar. Antes ni ayunabas, ya empezaste a ayunar porque Dios te metió en casa. Pero hazlo porque Dios te guía. Hazlo porque es la voz del Espíritu Santo. Oh, bendito Salvador. Bendito Salvador. Bendito Dios. Fluye tu presencia. Desconecta, desactiva eso y pon música. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ok, amén. Tú que me estás escuchando, abre tu corazón ahí en tu casa. Abre tu corazón ahí en tu casa. Papel. Abre tu corazón ahí en tu casa. Déjate ministrar por esta alabanza. Pronto. Bendito es tu nombre. Déjate ministrar la unción. Tienes que ser sensible a la voz de Dios. Sube más. Tienes que ser sensible a la voz de Dios. Oh, bendito Salvador. Bendito Dios. Bendito. Fluyes, Padre. Bendigo a naciones. Los que nos están escuchando en Guatemala, los bendigo en el nombre de Jesús. Los que nos están escuchando en El Salvador, los bendigo. Venga tu Espíritu Santo para fortalecer, para dar sabiduría, para despertar los espíritus de los valientes. Despierta avivamiento. Los valientes que se levanten, escuchando la voz de Dios, escuchando lo que Dios dice, escuchando la voz de Dios en el aquí y en el ahora. Recibe, recibe fuego de Dios. Recibe. Oh, presencia del Espíritu de Dios. Nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y todos reconocerán que Jesucristo es el Señor, es Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes, el Verbo de Dios, la boca de Dios, la palabra de Dios aquí en la tierra, para liberar, para restaurar, para perdonar, para traer avivamiento y luz en medio de la oscuridad. Viene luz admirable.
llénate. Ahorita que hay tiempo, búscame, dice el Espíritu. Búscame, búscame en toda sabiduría y en toda prudencia y en todo valor. Libérate del miedo, de los temores. Sé libre de la cobardía, libre de la incredulidad. Sé libre, no tengas prejuicios en contra de este mensaje y despiértate y métete ya de veras, aunque no te guste. Esta es la voz de Dios aquí en la tierra. Este es el Dios del fuego, del avivamiento que te está hablando. Fluye, fluye, fluye. Yeshua es tu rey, es tu Dios.